Bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar el tema de tipo y numeración de mallas, por no decir su clasificación, ¿no? Bien, en principio, ¿qué cosa es una malla? Ahí tenemos los tres colores. Los dos colores más usados son la malla blanca y amarilla. Naranja o melón, rara vez van a encontrar ese color. ¿Ya? Entendemos por malla serigráfica un tejido homogéneo, resistente y permeable por donde pasa la tinta de un solo lado, de un lado a otro. De esta manera logramos realizar la impresión. ¿Ya? En la parte inferior estamos observando alguna numeración. ¿Ya? Tenemos ahí el número 10, 21, 43, 77, 100, 120, 140 y así sucesivamente. También vamos a ver la numeración que existe, ¿no? Desde qué número a qué número existe en este caso las mallas. En este caso también vamos a ver el tipo de tejido que se realiza y en qué material está elaborado las mallas. Bien, acá tenemos los dos tipos de tela de poliamida y de poliéster. Esos dos. Obviamente antes utilizaban otro tipo de tela, ¿no? Pero ahora básicamente el que menos en la mayoría de los estampadores utilizan estas dos mallas. Tela de poliamida, que es el nylon, y la malla de poliéster, que es en este caso poliéster, ¿no? Una de sus características principales es su resistencia, estoy hablando de la malla poliamida, al desgaste mecánico y a los productos químicos agresivos. También son muy flexibles, por lo que se suelen usar en superficie irregular. Vamos a imaginarnos que queramos estampar felpa. Conocen la felpa, ¿verdad? Ya, bastante irregular, ¿verdad? Tiene un grosor la tela que es inestable. A diferencia de coger de repente una tela jersey, 20 al 1, 24 al 1, entonces hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, la tela poliamida nos permite hacer ese tipo de trabajo. Mientras que la malla poliéster, sin duda la más popular entre los impresores de serigrafía, estas telas proporcionan mayor estabilidad dimensional que las mallas derivadas del nylon y son más resistentes al tensado. Son lisas, muy fáciles de limpiar y de alta duración. O sea, tiene ahí una pequeña diferencia, ¿verdad? Son bastante resistentes al poliéster y son más utilizados. Sí o sí vamos a encontrar aún lo que es el nylon, la poliamida, vamos a encontrar en el mercado. De repente no vamos a tener la diferencia a la hora de comprar, porque a la hora de comprar simplemente te ofrecen la malla y te piden qué característica dice la malla, una malla de número, no sé, 40 y el color, ¿no? Entonces eso es lo único que te van a preguntar. Pero si vas un poco más ya, no, ¿de qué material es? ¿De nylon o poliéster? Bueno, como que de repente hasta la vendedora va a quedar callada porque a veces no conoce. En todo caso, para poder saber exactamente qué tipo de material es la malla, tendríamos que ir a un laboratorio para hacer una prueba, ¿no? Pero hay personas conscientes que sí te dicen, ¿sabes qué? Esto es poliéster y te venden. Bueno, una forma también es ver al orillo de la tela. Vamos a encontrar algunas características, así como estamos viendo acá en la pantalla, ¿no? Ahí aparecen las características de la malla. Bien, acá tenemos la denominación de los tejidos. Si no me equivoco, en el primer o el segundo video hemos visto los tipos, la fabricación
de malla, ¿verdad? Y ahí en uno de los pantallazos se ha observado esta abreviatura que dice PET y PA. No sé si han logrado observar, ¿no? Incluso hay otras abreviaturas, pero lo más común es el PET y PA. Bien, cuando uno adquiere, profesionalmente estamos hablando, adquiere una pantalla, debe tener esta característica. El ejemplo, por ejemplo, PET 150, 34, una Y PW. Y bueno, ¿qué significa cada uno de estos abreviaturas? Ahí tenemos el PET, el PA. En el ejemplo nos dice que es PET, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a ser? Poliéster. Y si aparece en lugar de PET, PA será poliamida. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el ejemplo nos aparece PET, es poliéster. El material de la tela o de la malla es poliéster. La numeración es el número 150. Acá al siguiente, donde es 150, número de hilo por centímetro. ¿Ya? 150 quiere decir que es una malla bastante cerrada. El número 34, ¿qué significa el número 34? Es el diámetro del filamento, o sea, el grosor del hilo, por decir. ¿Ya? Es el grosor del hilo. Y la Y es el color del hilo. En este caso, hielo amarillo, ¿no? White, blanco. Pero en el ejemplo nos pide, bueno, volviendo uno más, PW. PW es tafetán y TW es la sarga. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo a la hora de comprar una pantalla profesional, estoy hablando mayormente vienen aluminios. ¿Ya? En madera no vas a ver ninguna característica, a no ser que uno mismo pone ahí las características. Pero cuando se compra ya mallas en aluminio, va a venir con estas características. P 150, 34, Y y PW. Entonces, rápidamente nosotros podemos identificar el número de la malla, el filamento, el color, obviamente el color sí, pues a primera vista, ¿no? Y PW, la forma de cómo está tejida la tela. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, acá tenemos los ligamentos. Acá tenemos la forma de cómo está constituido la tela. Tenemos dos, tafetán y sarga. Ahora, ¿qué diferencia hay? En tafetán es 1 por 1 y en la sarga es 2 por 1 o 2 por 2. ¿Y de qué se trata esto acá? Si nosotros vemos en la parte superior es la tela, pero de forma no está de frente, está de perfil, está echada la tela. Por eso que se ve acá Sabemos que la tela plana está formado por urdimbre y tramas, ¿verdad? De forma vertical, urdimbre, y de forma horizontal, trama. ¿Listo? Entonces, en la parte superior del tafetán vemos tanto el urdimbre como trama. ¿Y por qué dice 1 por 1? Porque en la trama coge un urdimbre, o sea, un tomado, un dejado, un tomado, un dejado, un tomado. ¿No? Solamente coge un hilo o un filamento. Pero en caso de la sarga, es 2 por 2 o 2 por 1. En este caso es 2 por 1, ¿verdad? 2 por 1. En la parte superior vamos a observar, viene dos urdimbres y una trama, perdón. Dos urdimbres, o sea, coge o toma dos urdimbres, luego 1. 2, 1. Es por eso justamente que dicen 2, 1 o 2 por 1. Y si fuera 2, tendría que tomar 2 en la parte inferior, 2 en la parte superior, 2 inferior, 2 superior. Entonces es la forma del tejido de la tela. Tenemos entonces dos, tafetán y sarga.
En cuanto al grosor del hilo o filamento, acá vamos a ver la diferencia. PET, recuerdan que es PET, ¿no? Poliéster, ¿verdad? Entonces, las dos telas que nosotros tenemos acá en nuestra frente es poliéster. La numeración es de la misma numeración que es 180, el número de malla es 180. En cuanto al filamento, 27 y 34. 27 obviamente es más delgado que 34. Ahí lo estamos observando. Si nosotros observamos bien, en este caso la malla, obviamente esto está acercado con una lupa, ¿no? Pero así de repente a simple vista vamos a ver bastante pegadito, tupido o cerrado la malla. Pero en este caso está cercado, por eso que se observan los orificios de la malla. Si nosotros observamos en la malla del lado izquierdo, 180-27, o sea, la numeración es 180 por filamento o grosor de filamento 27. Si nosotros observamos bien, los orificios son más grandes que el lado derecho. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros cogemos este tipo de numeración, la tinta va a pasar buena cantidad. En el caso del 180 o 34 de filamentos, va a pasar menos cantidad de tinta. Pero sí puedo cubrir la estampación. Pero en este caso me tardaré en pasar 2 o 3 o 4 pasadas para cubrir el diseño. Pero en el caso de 180 o un filamento de 27, de repente voy a dar 2 pasadas y se ha cubierto todo el diseño. Entonces ahí está la diferencia. Igual, cuando nosotros compramos la pantalla, no vamos a estar verificando eso, a no ser que tengan su lupa, ¿no? Hay una lupa especial para poder medir, lo conoce como cuenta hilo, a no ser que tengamos ese instrumento y podemos contar cuántos hilos por centímetros hay. Bien, acá igual, seguimos con PET, es poliéster, la tela. También mantenemos, bueno, anterior era 180, ¿verdad? Aquí tenemos 150, una malla de 150 por 27 de filamento. Y al lado derecho vemos 150 por filamento de 34. 34 es más grueso que 27. De eso ni hablar. Ahora, si nosotros hacemos o estampamos, ¿qué es lo que va a pasar? En el lado izquierdo, en este caso con filamento 27. Va a pasar más cantidad de tinta que al lado izquierdo. El izquierdo no es regular la tinta, ¿verdad? Se nota ahí los puntos, un pequeño más grande, pero al otro lado, o sea, al lado izquierdo, sí vemos que hay uniformidad. Entonces, si nosotros de repente tenemos problema a la hora de estampar, tenemos este problema que pasa, entonces hay que verificar bien qué malla, o sea, con qué filamento estamos utilizando. Porque de repente me va a perjudicar en cuanto a la productividad. En lugar de sacar en una hora 100 prendas, voy a sacar, no sé, pues 70, 50. Entonces, eso pasa, ¿por qué? Porque la malla está utilizando, a pesar que es una malla 150, está utilizando un filamento más grueso, por lo tanto, la tinta no va a pasar suficientemente. ¿Listo? Bien, acá vamos a ver la importancia del color de malla. ¿Ya? Tenemos los dos colores más comunes, que se puede decir, el más utilizado. Hay un tercero, pero rara vez lo van a ver. Tejido blanco y tejido amarillo. En el reflejo, en la parte inferior, reflejo sobre hilos blancos afecta la definición. Por sentido común, cuando nosotros enfocamos o ponemos una linterna en algo blanco, tiende a reflejar, ¿verdad? Y al reflejar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros
grabar el diseño sobre la pantalla, tenemos que realizar con una máquina que se llama isoladora, donde vamos a exponer a la luz blanca. Entonces, si nosotros utilizamos una malla blanca, obviamente va a rebotar el reflejo. Es por eso que va a salir, esta es una trama, un punto, que también está cercado con una lupa. Y vamos a observar que tiene unas salidas, ¿verdad? El círculo no es perfecto. O sea, no tiene buena definición el contorno. Pero en el caso del amarillo, vemos que se ve más o menos un círculo casi simétrico, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque en caso de hacer un reflejo, el amarillo lo atrae a la luz. Atrae, no hay rebote. Es por eso que tiene mayor definición. Pero básicamente esto se utiliza en las mallas a partir de los 90. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros queremos estampar una foto, vamos a utilizar una malla fina a partir de 90. Y esa malla debe ser de color amarillo. Pero si yo quiero estampar, no sé, una letra y un nombre, número, o de repente mi diseño no tiene mucho detalle, voy a utilizar la malla blanca, independientemente de la numeración. ¿Ya? Imagínate que yo tenga a la mano una malla número 15. Será bastante abierta, ¿no? Y quiero estampar una foto, obviamente no me va a salir para nada. ¿Por qué? Porque tiene mucha abertura. La abertura es demasiado. Entonces, cuando se trabaja en trama, porque estos son tramas o puntos, se trabaja con mallas amarillas. Pero cuando es relleno, también puedo trabajar con la malla amarilla. Pero por el costo, hay una pequeña diferencia en cuanto a costo. Tranquilamente puedo trabajar en este caso con malla blanca. Bien, acá vamos a ver un pequeño video. Acá nos va a explicar las diferentes numeración de malla y bueno, obviamente más adelante te vamos a seguir hablando de malla. ¿Cómo están? Pues yo soy Armando de Bully Roller. El día de hoy, pues en el video tutorial y siguiendo algunos consejos y mensajes que me dejaron, pues les voy a dar unos tips de qué malla utilizar para qué tipo de pinta. Esto considerando que es lo que a mí me ha funcionado y como yo lo manejo. Tiene que ver bastante la tinta y el proveedor con el que compren sus tintas. También seguir la ficha técnica para que pueda quedar, porque cada tinta, cada proveedor maneja diferentes medidas de malla. Pues vamos a comenzar con la número 15. Esta número 15 principalmente funciona para el glitter o partículas. También hay una malla 11. Entre la 15 y la 11 está perfecta para poder hacer glitter, que es ese trabajo con diamantina. Entonces la número 15 para esos trabajos se la recomiendo. Está la de 34 hilos que sirve para high density y flock. La high density es una tinta que se infla al momento de ponerla con la presecadora, va inflando y va dejando una textura más elevada. El flock se le pone base blanca y se le echa con la floqueadora una como pelucita, entonces se queda como borreguito. Entonces la 34 es ideal para ese tipo de trabajos. Con la 43 se pueden realizar trabajos con base transparente y poner foil. El foil es un papel que se pone, se calienta la base transparente y se le pone para que se queda como metalizado. Entonces, pues bueno, ahí si tienen alguna duda, pues con mucho gusto les puedo decir cuál es el foil. La malla número 62 funciona para el plastisol, la base agua y el corrosivo. Este en específico es el ideal para poder trabajar cualquiera de estas dos cosas. Tres más bien. 77 hilos en específico es para plastisol y tinta hablada. Estas se las recomiendo ampliamente para poder realizar trabajos
tintas habladas. Esta es la ideal. Seguimos con la malla de 90 hilos. La malla de 90 hilos principalmente funciona para hacer cuatricomías, mediotonos, para poder trabajar en plásticos, para hacer plomas, encendedores y vidrio. La malla de 90 hilos es la que les recomiendo para hacer este tipo de trabajos. La de 120 hilos se la recomiendo para hacer plásticos también, metales, tinta UV y detalles pequeños que queden muy detallados. Puede ser en plumas, en vidrio, letras más pequeñas. La de 120 hilos es la indicada. Como les mencioné, pues estas son sugerencias base a lo que yo he trabajado y conozco. Es importante seguir la ficha técnica de su proveedor de tintas, pero pues bueno, con estas mallas me ha funcionado para hacer diversos trabajos. Entonces pues ustedes ya decidirán cuál es la indicada. Y pues nos vemos en un siguiente video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y escríbanos si quieren que haga un video en especial. Sin problema alguno lo podemos hacer. Y si tienen alguna duda o comentario, me pueden escribir en nuestras redes sociales Publiroller. Chao. Bien, acá tenemos algunas tablas de valores que nos indica la cantidad de hilos, el número de malla y el tipo de tejido. Y además la tensión. Por ejemplo, la primera parte dice la cantidad de hilos por centímetro. El diámetro del hilo, 150, o sea, bien delgado. El tipo de tejido, ¿recuerda? ¿Es sarga o tafetán? Tafetán, ¿verdad? A ver, un segundo. Bien, me quedé aquí en el tema de esta tabla de valores. Acá hay unos valores que nos indican, nos dan una referencia, ¿ya? Para hacer el trabajo. Vamos a ver solamente la primera parte, que en este caso es la cantidad de hilos, o sea, es una malla número 13 con un diámetro de filamento de 150. El tipo de tejido, si nosotros vemos uno por uno, bueno, la pregunta es si es sarga o tafetán. Uno por uno es tafetán, ¿verdad? Incluso la tensión nos dice que debe estar entre 24 a 38 newton, ya que eso es la unidad de medida. La aplicación recomendada, en este caso, tintas escarchadas, ¿ya? O sea, mayormente lo conocen como Scarch, pero el nombre técnico es glitter, ¿ya? Ahí también lo tenemos el glitter. Eso existe en cuanto a numeración. A mayor numeración es más grande, es granulado, ¿ya? Entonces, si yo utilizo una malla número 13, puedo utilizar hasta el número 15 de Scarch. El shimmer también es parecido, ¿ya? Parecido al Scarch. A ver, nos vamos casi al final, antes del final, al número 65. Acá, por ejemplo, 165 dice el número de malla, 30 diámetro del hilo, o sea, es bastante grueso. Y acá el tipo de tejido es 2 por 1, o sea, en este caso es sarga. La tensión recomendada es entre 14 a 26 newton para poder realizar el tensado de la malla. Entonces acá tienen una referencia, si ustedes mismos van a tensar su malla, entonces ahí hay una recomendación. ¿Y qué se trabaja en este caso? Circuitos impresos, cromías con tintas vinílicas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ya con la malla número 165, ¿verdad? Es bastante fina, o sea, bien cerrada. También podemos hacer sticker, teclado de membranas, metales, tintas UV. Básicamente esto, bueno, más adelante vamos a ver en qué momento se utiliza la numeración
altas. Acá simplemente vamos a mencionar o estamos mencionando la tabla de valores, una referencia. ¿Ya? Aquí igual. Recomendaciones de uso de las mallas. Entre la malla número 15 al 32 puedo realizar textil alta abrasión, por ejemplo, las toallas, tintas de escarchas, adhesivos de foil y efectos tipo flock. El tipo flock es una pelusa que primero se adhiere o se pone la base, es un adhesivo especial, y luego con una máquina floqueadora colocamos la pelusa. Así queda como más o menos el terciopelo aparecido. Glitter es la escarcha. Blanco textil para fondos. Eso es para poner base. En el caso de estampar en colores oscuros, tiene que tener una base. Y básicamente es una base blanca. ¿Ya? Entonces, se podría utilizar una malla número 15 para hacer ese tipo de trabajo. Tintas de alta viscosidad, o sea, una masa espesa, ¿no? Porque si utilizamos una malla fina, no va a pasar. No va a pasar la tinta. Otro, por ejemplo, acá tenemos la última sección, donde dice 120 a 140. Una impresión gráfica de alta definición con énfasis en plastisol en general, tintas a base solvente, cerámicas, cuatricromías y vidrio, si no me equivoco, ahí. Ajá, vidrio, metales, melamina, circuitos impresos. Básicamente, en este tipo de malla se utilizan las tintas al solvente, que también lo conocen como tintas vinílicas. Ya, eso lo vemos más adelante, solamente vemos ahí la referencia. Bien, acá ya vemos la numeración de la malla. La numeración de la malla constituye las características más relevantes a la hora de seleccionar un tejido. Entendemos por numeración la cantidad de hilos que hay en un centímetro lineal de malla. La numeración de las mallas para uso serigráfico comprende entre 8 hilos por centímetro hasta 200 hilos por centímetro. O sea, si yo tengo una malla número 8, será bastante abierta que el número 200. 200 prácticamente es bien cerrada. Ahora, por ejemplo, yo quiero utilizar o estampar en aspecto textil. Para todo lo que son textiles, la numeración va desde el número 8 hasta el 120. ¿Ya? Ahí puedo elegir el 15, 22, 35. En realidad existe la numeración así correlativa. Existe el 8, 9, 10, 11, 12. Pero los más comunes que vas a encontrar en el mercado es 8, 10, 22, 32, 43, 61, 90, 120, 150, 180. Esas son las mallas más comunes que se utilizan. Pero si deseas utilizar, no sé, pues en lugar de 43, 45, vas a conseguir, pero un poco que vas a sufrir en conseguir. ¿Ya? Entonces, la malla número 43 para figuras sólidas. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el diseño? Un texto. El número, por ejemplo. El número que se coloca en la espalda de los deportistas ahí en la camiseta, ya es una figura sólida. La malla número 60 es la más usada porque se puede usar para figuras sólidas y con tramas. Tramas se refiere a los puntos. Esos puntos pueden ser de forma elíptica, redonda o cuadrada. ¿Ya? Entonces, la malla número 60 podemos utilizar tanto para sólidas y como tramas. La malla número 90 es más recomendable para cuando el arte tiene mucho detalle. O sea, si yo veo que mi arte tiene líneas bien delgadas o letras pequeñitas, voy a utilizar una malla 90. ¿Listo? Hasta ahí está bien claro. Bien, para aspecto no textil, o sea, cuando yo quiera imprimir, por ejemplo, en vidrio, en mayólica, madera, cuero, o sea, que no sea textil,
voy a utilizar la malla desde el número 120 al 200. Por ejemplo, la malla número 120 para figuras sólidas, pero en aspecto no textil. ¿Y a qué me refiero? Puede ser cartón, puede ser papel, puede ser vidrio, cuero, hasta en bolsa. Cuando la malla es número 150 es la más usada también, porque se puede usar, así como la malla número 60, para figuras sólidas y con tramas. ¿No? Está claro, ¿verdad? En estos momentos estamos hablando para todo lo que no es tela, o sea, lo no textil. Anterior ya hablamos todo lo que es para aspecto textil. Entonces, el número 150 se aparece al número 60 en el campo de textil, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede usar tanto en figuras sólidas y con tramas. Ahora, la malla número 180 es más recomendable para cuando el arte tiene muchos tramas. O sea, cuando yo quiero estampar una foto, puedo utilizar este número de malla. ¿Ya? Pero esa foto va a ir, no sé, pues en cartulina, en papel, en bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando en aspecto no textil. En el caso de textil, podríamos utilizar el número 90 y el 120 para realizar estampado en fotos. ¿Ya? Existen muchas más numeraciones de malla, pero estas son las más usadas por la mayoría de los serifistas. O sea, el que menos utiliza estos tipos de numeración. De hecho, van a encontrar toda la numeración, ¿no? De repente en Printo van a encontrar todo, porque el Printo abastece a las empresas y las empresas trabajan profesionalmente, entonces ellos necesariamente tienen que elegir bien su número de malla. Bien, acá con este video creo que se van a un poco ya consolidar con el conocimiento en cuanto a malla. ¿Ya? Es bastante específico. Me parece que va a tardar, pero vale la pena ver. En este video te explicaré cómo distinguir las distintas mallas de serigrafía textil que existen en el mercado y conocerás 7 conceptos técnicos que te ayudarán a comprender las mallas de cero a experto. Yo soy Chico Flores y estás en Ninja Print Masters. Concepto número 1. Composición y forma. Anteriormente existían mallas de nylon y otros tipos de hilados, pero actualmente las mallas que encontraremos en el mercado son únicamente de poliéster y del tipo monofilamento. 2. Color de la malla. Existen 2 colores de malla, las mallas blancas y las mallas amarillas o naranjas. La malla blanca permite una exposición más rápida, sin embargo, el hilo blanco hace que la luz se disperse, lo que puede provocar pérdida de detalles o bordes borrosos en la imagen. El color amarillo o naranja en la malla absorberá la refracción de la luz, controlando así este fenómeno, teniendo como resultado mayor definición en nuestro fotograbado. Por esta razón, la malla amarilla será la más recomendada cuando trabajemos con diseños de alto detalle o fotográficos. 3. Recuento de la malla. Por ejemplo, vamos a comparar estas 2 mallas. A simple vista parecen iguales, pero demos un vistazo en el microscopio y veamos la diferencia. Esta tiene 43 hilos por centímetro y esta otra tiene 120 hilos por centímetro. Esto quiere decir que la malla con menor conteo de hilos, en este caso la malla 43, tiene orificios de mayor tamaño entre hilos, lo que permitirá que se deposite mayor cantidad de tinta que en la malla 120, donde la distancia es menor entre los hilos. Por lo tanto, el recuento o conteo de malla
es la cantidad de hilos que hay en una pulgada o en un centímetro lineal. Pero, ¿qué utilizar? ¿Pulgadas o centímetros? Bien, en realidad todo depende del sistema de medición que utilice el fabricante o tu proveedor. Si usa el sistema inglés, te dará el conteo en pulgadas, pero si utiliza el sistema métrico, te ofrecerá las mallas en centímetros. En Estados Unidos, los fabricantes utilizan el sistema inglés, pero en Latinoamérica generalmente hacemos la conversión al sistema métrico en centímetros. Hacer la conversión es muy fácil. Una pulgada son 2.54 centímetros y esto es suficiente para hacer la conversión correctamente. Por ejemplo, una malla con 305 hilos por pulgada, para convertirla en centímetros únicamente tenemos que dividir 305 entre 2.54 y obtendremos la cantidad de hilos por centímetro lineal. Tomando este ejemplo, al dividir 305 entre 2.54 tendremos como resultado 120 hilos por centímetro lineal. Es decir, que una malla 305 hilos por pulgada es una malla 120 hilos en centímetros. En la serigrafía textil comúnmente utilizamos mallas en un rango de 12 hilos hasta 140 hilos por centímetro lineal. Ya me imagino tu cara de, bueno, ¿y cómo carajos entonces debo hacer para elegir la malla? Bueno, las mallas de 12 hasta 35 hilos se utilizan mayormente para tintas de efectos especiales en plastisol, ya que tienen un alto espesor y partículas de mayor tamaño. Las mallas de 43 hilos son recomendadas para imprimir tintas blancas en plastisol o coberturas muy grandes de tinta. Nunca te lo voy a recomendar para tintas base agua. La malla 62 hilos es la malla más popular, se encuentra justo a la mitad del rango utilizado, ni tan abierta ni tan cerrada y tiene excelentes resultados con la mayoría de tintas plastisol y base agua. Las mallas 77 y 90 se utilizan para artes con alto detalle, es ideal para imprimir con tintas base agua y tintas plastisol de baja viscosidad. Las mallas 110 y 120 se utilizan para imprimir artes con detalles súper finos, medios tonos, cuatricromías, tanto para tintas plastisol como para base agua. Al final de este video te dejaré una tabla que te servirá de guía para elegir más fácilmente la malla más adecuada según el tipo de tinta. Bueno, hasta aquí la parte técnica básica y ahora seguiremos con conceptos un tanto más avanzados, algunos muy útiles, otros la verdad no tanto, pero es común escucharlos por algunos usuarios más experimentados o simplemente por algunos que solo buscan impresionar utilizando estos términos técnicos, pero bueno, de cualquier forma no es nada que no puedas comprender fácilmente. 4. Diámetro del hilo y grosor de la malla. Encontraremos comúnmente 3 grosores de hilo: delgado, mediano y grueso. Cada uno tiene distintas nomenclaturas y clasificaciones según el fabricante. Por ejemplo, algunos fabricantes colocan la letra S para distinguir las mallas con hilos más delgados, la letra T para grosores medios y HD para los hilos más gruesos. Sin embargo, como te comento, esto puede cambiar según el fabricante. La mejor forma de saber el grosor del hilo es conociendo el diámetro del hilo antes de ser tejido en la malla. El diámetro del hilo se mide en micrones o micras. Por cierto, una micra es una milésima de milímetro, o sea, es una medida muy pequeña. Y esta es la mejor forma de distinguir el grosor del hilo. Entre más grueso sea el hilo, más resistente será la malla, por lo tanto soportará mayor tensión en el bastidor. Entonces, mallas con diámetro de hilo S tendrán una tensión máxima más baja. Son más delicadas, pero podrás obtener mayor resolución y detalle, por lo que se recomienda para trabajos de muy alta exigencia. Las mallas con hilo T o medio es el rango más utilizado y recomendado prácticamente para la mayoría de los casos. Las mallas con diámetro HD tendrán mayor resistencia, logrando una tensión máxima mayor, creando depósitos altos de tinta. Es importante entender que el diámetro del hilo entonces nos dará el grosor total de la malla ya tejida. Una vez entendido el diámetro del hilo y el grosor de la malla, estos conceptos nos llevarán al siguiente punto. 5. Abertura de la malla.
La abertura de la malla es el espacio en micras que existe entre los hilos. Podríamos decir que serían los huecos. Y esta medida dependerá del diámetro del hilo y del conteo de hilos de la malla. Entonces, cuanto más grueso es el hilo, menor será el área abierta para el paso de la tinta. Si a este punto no te ha reventado el cerebro con tantos conceptos, entonces sigamos al siguiente. 6. Porcentaje de área abierta. Este dato nos dará una proporción del área abierta total en porcentaje de acuerdo con las características de la malla antes mencionadas. Por ejemplo, una malla 120 hilos por centímetro con un grosor de hilo de 34 micras tendrá un porcentaje de área abierta total en la malla del 20%. Sencillo, ¿no crees? Si con todos estos tecnicismos no fuera suficiente, vamos al último concepto. 7. Volumen teórico de tinta. El volumen teórico de tinta es el resultado de dividir la abertura de la malla entre la abertura de la malla más el diámetro del hilo al cuadrado multiplicado por el grosor de la tela. Tal cual. Este es un dato que permite estimar la cantidad de tinta que depositará la malla según sus características, pero este dato es útil para algunos usuarios industriales muy específicos y muy rara vez a tomar en cuenta en la impresión textil. Oye, güey, ¿sabías que el volumen teórico de tinta es el resultado de dividir la abertura de malla entre la abertura de malla más el diámetro del hilo al cuadrado por el grosor de la tela? Recuerda que toda esta información puedes encontrarla en la ficha técnica de la malla. No olvides pedírsela a tu proveedor. Conocer todos estos conceptos nos permitirán elegir la malla ideal para cada proyecto y nos permitirá tener consistencia al comprar mallas con distintos proveedores y evitar diferencias en nuestros resultados de impresión. Recuerda que al elegir una malla deberemos tomar en cuenta la lineatura a utilizar para elegir la malla correcta, pero esto lo dejamos para otro video. Te felicito por haber llegado hasta este punto del video, por lo que ya te puedes ir considerando todo un nerd de la serigrafía. En un próximo video hablaremos de la tensión y de cómo nos afecta en el proceso y resultado final de la impresión. Si te gustó este video, dale like y compártelo a tu amigo gurú de la serigrafía. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y escríbenos en los comentarios tu experiencia con las mallas de serigrafía, las dudas que tengas y temas que te gustaría que abordáramos. Nos vemos en el próximo episodio. Bien, hasta aquí el tema de la malla, la numeración de mallas. No olviden llenar estas preguntas. Y bueno, pueden abrir su micrófono para las preguntas.